Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo un excelente día. Hoy vamos a ver las leyes de Kirchhoff aplicados a un segundo ejercicio. Puedes buscar la teoría y el ejercicio anterior en este mismo canal, Amateur en Física. Comenzamos. En el siguiente circuito determina cada una de las corrientes que circula por cada fuente de voltaje. Las fuentes de voltaje que observamos aquí son las de 30 voltios o 30 volt, 5 volt y 30 voltios nuevamente. Primero trabajamos con este nodo que hemos denominado nodo A. En él está entrando una corriente I1, está saliendo de él una corriente I2 y está ingresando a él una corriente I3. Una vez determinado el sentido de las corrientes, ahora hay que determinar el sentido del recorrido. Para esta malla que hemos denominado malla 1 vamos a tener un sentido horario, como el que se muestra ahí en la gráfica, un sentido horario. Y para la malla 2 vamos a tomar un sentido antihorario, ahí también como se muestra, antihorario. Una vez establecido nuestro sentido de la corriente y nuestro sentido del recorrido, ahora pasamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma de corrientes que llegan en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. En este caso vamos a trabajar con el nodo A. Como se mencionó anteriormente, las corrientes que están ingresando al nodo A son I1 e I3 y la corriente que está saliendo es I2. Entonces sumamos I1 más I3, que son las corrientes que entran al nodo, y esto es igual a I2, que es la única corriente que sale de él. A esto vamos a llamar ecuación 1. Ahora aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a la malla 1. La segunda ley nos dice que la suma algebraica de las fuerzas electromotrices es igual a la suma de los productos de las corrientes por la resistencia. Esto en un trayecto cerrado. Trabajamos primero entonces con las fuerzas electromotrices. Empezamos el recorrido por el nodo A. Entonces con la primera fuerza electromotriz que nos vamos a encontrar es con la de 5 voltios. El sentido del recorrido de la corriente está saliendo por el borne negativo. Entonces a esa fuerza electromotriz la vamos a tomar también como negativa, menos 5. Pasamos a la otra fuerza electromotriz que está en esa malla, que es la de 30 voltios. El sentido del recorrido en este caso está saliendo por el borne positivo, por el borne más, ¿cierto? A esa fuerza electromotriz vamos a tomarla como positiva, más 30. Ahora pasamos a trabajar con la resistencia. Primera resistencia que nos vamos a encontrar saliendo del nodo A es con la de 10 ohmios. Ahí vemos que el sentido de la corriente I2 y el sentido del recorrido son iguales, tienen el mismo sentido. Entonces el voltaje en esa resistencia se considera positivo. Ahora pasamos a la otra resistencia, que es la de 3 ohmios. Ahí el sentido de la corriente con el sentido del recorrido también son iguales, tienen el mismo sentido. Por lo tanto el voltaje en esa resistencia también es positiva. Y finalmente tenemos la resistencia de 2 ohmios. Nuevamente vemos ahí que el sentido de la corriente I1 con el sentido del recorrido son iguales, tienen el mismo sentido. Entonces el voltaje en esa resistencia también es positivo. Reducimos la ecuación y despejamos I1, quedándonos I1 igual a 5 menos 2 veces I2. A esta ecuación vamos a llamarle ecuación número 2. Hacemos lo mismo con la malla 2. Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a la malla 2. Empezamos otra vez con las fuerzas electromotrices. Partiendo del nodo A, con la primera fuerza electromotriz que nos vamos a encontrar es con la de 5 voltios. Y vemos que el sentido del recorrido de la corriente I2 sale por el borne negativo. Entonces a esa fuerza electromotriz también la vamos a considerar negativa, menos 5. Pasamos a la otra fuerza electromotriz que tiene la malla 2, que es la de 30 voltios. Si seguimos el sentido del recorrido de la corriente, sale por el borne positivo. Entonces a esa fuerza electromotriz también la considero positivo, más 30. Ahora pasamos a la resistencia. Saliendo del nodo A, con la primera resistencia que nos encontramos es con la de 10 ohmios. Vemos que el sentido de la corriente I2 con el sentido del recorrido son lo mismo, son iguales, tienen el mismo sentido. Por lo tanto el voltaje en esa resistencia es positivo. La siguiente resistencia con la que nos encontramos es con la de 4 ohmios. Ahí vemos que el sentido de la corriente y el sentido del recorrido también coinciden, son iguales. Por lo tanto el voltaje en esa resistencia también es positivo. Y finalmente tenemos la resistencia de 1 ohmio, cual el sentido de la corriente I3 con el sentido del recorrido
son iguales, es lo mismo, tienen el mismo sentido, por lo tanto el voltaje en esta resistencia también es positivo. Ahora se reduce esta ecuación y despejamos I3, quedándonos I3 igual a 5 menos 2 veces I2. A esto le llamamos ecuación 3. Ahora finalmente reemplazamos la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación 1. Desarrollamos dicha ecuación y obtenemos valores de I2 de 2 amperios, I1 de 1 amperio, I3 de 1 amperio, que son las corrientes que circulan en las fuerzas electromotrices o fuentes de voltaje que están en el circuito. Como vemos, los valores de las corrientes en este caso nos quedaron todas positivas, lo que significa que el sentido de la corriente que hemos asumido inicialmente para cada una de ellas era el correcto. Y con esto hemos finalizado la resolución de este ejercicio. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.